buenas tardes. Hoy vamos a tener, tal cual anticipé en la presentación de la Cátedra de Derechos Humanos, la visita para la primera unidad de la doctora Patricia Coppola. Patricia es profesora titular de Filosofía del Derecho e Introducción al Derecho, como así también coordina la novísima, la joven cátedra de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba, junto con Lucas Crisafulli, y al mismo tiempo también es investigadora en ciencia en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de nuestra universidad y pertenece a instituciones jerarquizadas en el campo de la justicia. Ustedes saben, como había anticipado, que la primera unidad del programa de la Cátedra de Derechos Humanos consistía en un abordaje acerca de lo que es la agenda de derechos humanos en términos de nacimiento de la agenda, junto con el cuerpo jurídico que le dio lugar y le dio visibilización en Occidente. Sin embargo, hay nuevas miradas renovadas con respecto a el nacimiento, digamos, de la agenda en términos para relacionarlos con una reflexión de carácter, yo diría, sociocultural en términos de debate de la modernidad en Occidente, y que creo que la visita de Patricia nos puede guiar y nos puede dar algunos puntos interesantes para poder poner en valor esta problemática que, a la luz de la agenda, de la difusión, de la promoción, de la gestión de los derechos humanos en nuestras sociedades periféricas, pueden servir de un punto de arranque de nuevas formas, o para entender las nuevas formas, cómo mirar la justicia y el derecho. Bueno, Patricia, un gusto enorme y bueno, decirte que te agradezco un montón la visita a la Cátedra Abierta de Derechos Humanos, que no es la primera vez que venís como visitante, aunque sí virtual. Sí. Y que, bueno, me gustaría iniciar, digamos, esta conversación con respecto a la primera unidad de abordaje, pensando en cuáles son o cuáles fueron, desde la actualidad, ¿no? ¿Cuáles son o cuáles fueron los alcances y los límites del cuerpo general jurídico en términos de derechos humanos en Occidente, y qué se puede decir desde ahora, ¿no? Hola Miriam, Hola. muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias. Siempre nos invitamos mutuamente con, con Miriam Pino, que nos encanta además hacer cosas juntas. Mira, a mí me parece que, o a mí siempre me ha preocupado, y a todos nos ha preocupado, la reflexión alrededor del fundamento de los derechos humanos, ¿no? Por pertenencia y por los orígenes, más o menos, que todo esto se conoce como que el origen de los derechos humanos tal cual hace cuerpo en los aparatos jurídicos occidentales y latinoamericanos, en distintas épocas se han ido introduciendo a lo jurídico, es una herencia occidental, claramente occidental, y todos nosotros, hasta generacionalmente, nos hemos formado dentro de esta concepción occidental de los derechos humanos. Entonces, cuando nos preguntamos por el origen de los derechos humanos, origen occidental, cuando nos preguntamos sobre su fundamentación, también su fundamentación tiene su origen en la concepción liberal, que también es occidental, ¿no? Y esto
se acomodó de una manera interesante y una manera realmente positiva, y fue una herramienta de lucha realmente positiva para nuestros países occidentales latinoamericanos, ¿no? Con mayor y menor medida, y esto lo sabemos todos, cómo estas luchas han ido logrando marchas para adelante, marchas atrás, dictaduras mediante, etcétera, etcétera, pero siempre los que hemos militado y trabajado alrededor de los derechos humanos, en general los hemos hecho tras esta concepción liberal de los derechos humanos. Fíjate que yo misma, formada en esta tradición liberal, en los últimos años esto se ha puesto bastante en tela de juicio, y es realmente perturbador cuando una cuestión tan cara para nuestras concepciones filosóficas y políticas y baluartes de lucha se pone en tela de juicio como fundamento, ¿no? ¿En qué sentido se pone en tela de juicio? Y yo diría que ha sido Boaventura de Sousa Santos, básicamente, quien nos ha puesto en jaque a todos con respecto a esta fundamentación tradicional. El fundamento liberal, que más o menos todos hemos manejado, tiene una fuerte raíz kantiana, en filosofía, los principios básicos que lo han fundamentado a los derechos humanos liberales tienen que ver con la inviolabilidad de la persona humana, con la autonomía, con el principio de dignidad. Y esto no es que dejamos de sostenerlos, es que se resignifican, o por lo menos decir si nuestro concepto de dignidad humana es el mismo concepto de dignidad humana que manejan otras culturas. Claramente no. Entonces, lo que uno se puede preguntar, o lo que a uno le resulta interesante preguntarse, es si la pretensión de universalidad de los derechos humanos, que es la pretensión occidental, ¿no? O sea, está mal en términos morales lo que hacen tal o cual cultura desde esta mirada, y nosotros sostenemos que sí, hemos sostenido tradicionalmente que sí, porque no somos relativistas morales. Si somos relativistas morales, da lo mismo sostener cualquier principio moral en desmedro de otro. Si sostenemos de que hay derechos fundamentales que son una manera de medir moralmente lo que se hace mal en otro estado o en otras culturas, bueno, esto hay que fundamentar. Y hemos sostenido, sí. Sí, a mí me llama poderosísimamente la atención la relectura que estás haciendo a través de Boaventura, tratándose sobre todo de una facultad como la mía que tiene una maestría de estudios interculturales. Y yo misma doy en la cátedra de metodología de investigación literaria marcos interculturales. Pensado entonces, que me parece tan importante esta reflexión que vos estás haciendo, sobre todo cuando uno toca el siglo XVIII, ¿no? Que es la Ilustración y que es Claro, Kant, ¿no? claro. Pensado entonces en los derechos humanos mirado desde la actualidad, entonces, y mediando, digamos, Boaventuras, vos dices que podemos hablar ya de un componente para la agenda intercultural, ¿verdad? Yo creo que deberíamos hacerlo. No sé si estamos en condiciones de hacerlo, pero creo que poner en tela de juicio este tipo de fundamentos nos permite precisamente, bueno, Miriam, si nosotros en nuestros cursos de derechos humanos, en nuestras materias, hablamos, por ejemplo, de las culturas indígenas. Las culturas indígenas que tienen una cosmovisión del mundo que no tienen nada que ver con los principios liberales que nosotros sostenemos. Nada. O sí, o hay que buscar qué, digamos, pero hablan de los derechos de la naturaleza. Para los derechos humanos liberales es impensable una idea de derechos y deberes en el sentido tradicional, en el sentido racional, en el sentido kantiano, de la naturaleza.
o de algo que no existe, como las generaciones futuras, los derechos. Digo, todo esto interpela de una manera muy fuerte a la hora. Boaventura en esto es muy duro. Él habla de los derechos humanos del imperio. A ver, digamos. Que incluso dentro de las teorías de las generaciones de los derechos humanos, la defensa del medio, el ambiente, el derecho a la naturaleza está considerado como uno de los últimos derechos que se ha incorporado a la agenda. Esto quiere decir que incluso ordinalmente, en principio, no estaba contemplado. Es decir, en esta... No, mira, en el libro de Luca Crisafulli, que después se los paso para que lo manejen, que es mi colega, amigo, digamos, con el que coordinamos el seminario en la Facultad de Derecho, cuando habla de la genealogía, de los orígenes, de los derechos humanos, y hablamos de los derechos humanos occidentales, a ver, Miriam, hablamos de los derechos del hombre y del ciudadano. Claro. Digamos, ya la denominación ya es. Pero no lo digo desde los feminismos actuales, por una cuestión lingüística, de decir, bueno, no, ahora somos todas. No, eran los derechos de los hombres y de los ciudadanos. O sea que ya había una discriminación al inicio de los que eran ciudadanos, de los que no lo eran, de los que eran titulares de derecho y de los que no lo eran. Hay una... Boaventura lo que pone en tela de juicio es en el origen mismo y dice de que hay derechos en el origen mismo de los derechos humanos que fueron dejados de lado y que fueron dejados de lado no de manera ingenua, que fueron dejados de lado por razones de poder, por razones de dominación, ¿no? Claro, que incluso tiene que ver con la misma concepción que Occidente, la Ilustración, el siglo XVIII en adelante, tenía cerca del sujeto, ¿no? Y los límites de esa categoría. Y por otro lado, fíjate que también se suele manejar una categoría muy común cuando uno le pregunta fuera de los ámbitos filosóficos, de los ámbitos ilustrados, decir, bueno, como que los derechos humanos son algo que tenemos todos, que es algo dado y que en todo caso hay que reconocerlo. Esto no es cierto, los derechos también se crean, ¿no? Esto es una idea muy interesante. O sea, no es que tenemos derechos por el solo hecho de, esta es una idea también muy vieja de derechos naturales, ¿no? O que tenemos derechos, ni hablar, hablemos de Occidente mucho más atrás, tenemos derechos porque tenemos alma, porque si no, no tenemos derecho. Entonces, si nos vamos para allá, imagínate el camino recorrido, ¿no? Pero un camino recorrido que a la hora de la discusión tradicional y de la discusión cotidiana sigue siendo idéntica. Las ideas de dignidad que están por detrás también dice, bueno, a ver, ¿qué quiere decir vivir dignamente? A ver, ¿qué quiere decir? Y esto, mira, a mí me hace acordar una cosa que me gusta contar. En una época tuve un tiempo trabajando en Ecuador, por ahí por el año 2004, 2005. Ecuador tiene totalmente todavía tribus no contactadas, o sea, una interculturalidad, una multiculturalidad riquísima, ¿no? Y muchas organizaciones de derechos humanos que estaban por allí dando vueltas. Yo no trabajaba en esto, yo trabajaba en reforma judicial, pero muchas organizaciones de derechos humanos trabajando, y además uno... esto además bancado por quién, estas organizaciones de derechos humanos, y por la financiación internacional, esta que conocemos y demás. Y está todo muy bien, pero la preocupación era, y ahí es donde uno se cruzaba un poco, de las organizaciones de derechos humanos, de trabajar sobre las penas corporales, como violatoria de derechos humanos dentro de las organizaciones indígenas del Ecuador. Entonces, está muy mal que a la gente se le pegue latigazos, está muy mal que a la gente cuando roba se le corte los dedos, está horrible, digamos, uno reaccionaría absolutamente contra esto. ¿Sabes qué te contestaban dirigentes de aquellas organizaciones? Y decían, y ustedes meten a la gente presa.
ustedes le quitan la libertad y vienen a hablarnos a nosotros de dignidad. Digo, y uno decía, bueno, pero ¿cómo le vas a estar azotando a la gente? ¿Cómo le vas a cortar los dedos a la gente? Bueno, dice, a nosotros nos dan 40 azotes por tal o cual cosa, porque ahí estaba regulado cuál era el delito, y se acababa el problema. Dice, ustedes los mandan ahí, los encierran por no sé cuántos años, y encima allá adentro les violan todos los derechos posibles. Bueno, al menos hay que sentarse a hablar de esto. A ver, no digo que haya que reemplazar la cárcel por los azotes, ni los azotes por la cárcel, pero hay una cosmovisión acerca de la dignidad, ¿no? Que hay que atender, que hay que atender. Los marcos culturales, ¿no? Que son fundamentales para poder pensar hoy la agenda, ¿no? Sin embargo, a mí me seduce esta posibilidad de que estemos hablando de Boaventura, de los derechos humanos y la interpelación, si se quiere, al sentido liberal moderno que tiene en su propio simiente ya los derechos humanos. Mira, También me parece como segunda cosa, aspecto a recuperar de lo que acabas de decir, esto de tratar de pensar una concepción de los derechos humanos como una construcción, que justamente es un punto, digamos, claro y sensible, porque una construcción implica también muchas veces tener que interpelar al Estado, ¿no? Interpelarlo, claro, ¿no? Interpelarlo y requerir, ¿no? De una lectura a contrapelo de derechos y de obligaciones que parece que están así dadas y cuando en realidad el derecho toca un límite cuando lesiona a otro, ¿no? Justamente yo estaba pensando hoy en el peso en términos de los marcos democráticos, lo que nosotros entendemos por la capacidad de expresar ideas en los medios de comunicación y lo que a veces la ciudadanía en general puede ver en términos de insultos, agresiones y demás, y uno dice, bueno, sí, este es el derecho a la libre expresión, pero cuando la libre expresión toca los límites e incluso llega a poder lesionar la democracia, ¿no? Me parece que... Es una interesante discusión cuando se habla de conflicto de derechos, ¿no? Cuando se habla de conflicto de derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, es claro, y nadie dejaría de sostener que el derecho de la libre expresión está en el núcleo de la exigencia democrática, es decir, es impensable la idea de democracia sin derecho de expresión. De libre expresión, claramente. Ahora, todo es situado, Miriam, porque, digamos, declamar derecho, alquilemos un estrado, ¿me entendés? Y declamemos. Digamos, se trata de militar los derechos, porque vos decís libre expresión en un estado como el nuestro, donde hay hegemonía de determinados medios de comunicación, también es raro hablar de libertad de expresión. O por lo menos hay que pensar en la posibilidad de expresarse contrahegemónicamente, porque si no, digamos, no funciona el juego de los derechos. Es cierto, y tal vez sea un poco simplificado decir que el derecho, ningún derecho es absoluto, esto es cierto, siempre hay juego de derechos, y que los derechos terminan cuando empieza el del otro. Esto dicho así también funciona, pero en la práctica, es decir, ¿cuál derecho es el que tiene que ceder frente al derecho del otro? ¿Tienen que ceder los dos? ¿Hay jerarquía de derechos? Claro que hay jerarquía de derechos. Y además juegan en un contexto político y juegan en un determinado lugar. O sea, no es lo mismo hablar de libertad de expresión en la Argentina de hoy a la Argentina de otros años, no es lo mismo hablar de libertad de expresión aquí que hablar en Suecia, no es lo mismo.
y son democráticos, y sí, formalmente democráticos. O sea, el juego de los derechos es un juego de poder. Los derechos se ganan, se exigen, nadie te los regala. No te los regala el Estado tampoco, se conquistan. Toda la genealogía de los derechos humanos, toda, absolutamente toda, es la historia de las luchas emancipatorias. Es decir, todo derecho considerado fundamental es el resultado de una lucha emancipatoria. Luego va al derecho positivo, se reconocen en las constituciones, etcétera, etcétera. Mira, qué sé yo, el aborto, que es un tema de absoluta vigencia y de discusión actual, etc. Hay derechos en juego ahí. Claro, hay conflictos de derechos en juego, sí, claro que hay conflictos en juego ahí. Y dejemos de lado las creencias religiosas, cada uno haga lo que se le dé la gana al respecto. Pero hay conflictos en juego, pero claro que sí. Está el derecho de las mujeres, que tenemos la libre disposición de nuestro cuerpo, fuera de la cuestión de salud pública, el derecho nuestro, de las mujeres, a disponer de nuestro cuerpo. Le reconocemos derecho al feto, no se los reconocemos, los tiene, y sí los tiene, se los reconoce el derecho también, se les reconocen las leyes. Hay conflicto, claro que hay conflicto. ¿Cómo se resuelve? Yo tengo una postura al respecto, seguramente coincidiremos con la tuya, pero hay que reconocer que son conflictos de derechos y que hay que atenderlos. Hay que atenderlo, y no hay que atenderlo de manera fundamentalista. O sea, no significa que el derecho que yo esgrimo signifique la desaparición del derecho del otro, ni del otro, por supuesto. Y esto es un problema, claro. Esto quiere decir entonces que cuando nosotros tocamos el sentido de la construcción en términos de derechos humanos, la construcción va a ser al menos vista como una verdadera arena de polémica, ¿no? Que hay que debatir y hay que socializar y hay que potenciar para que esos derechos sean verdaderamente o tengan verdaderamente el sentido de derechos adquiridos o el sentido de derechos ganados, ¿no? Imagínate, Miriam, si dentro de la misma cultura occidental, digamos, nosotros, que pertenecemos a la cultura occidental, discutimos acerca de cuáles son los derechos fundamentales. Porque discutimos, es decir, quiere decir que dentro de la misma cultura occidental también tenemos disidencias fuertes, pero muy fuertes. Anda a hablar de los derechos de los presos alegremente, de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad alegremente por las calles, a ver cómo te va. Esto lo hemos visto hace poco tiempo. Sí. Esto quiere decir que dentro de la propia cultura occidental, pero no es que tengamos disidencias en cuestiones menores, tenemos disidencias en cuestión de reconocimiento de derechos fundamentales, ¿sí? Todavía no está saldada ideológicamente la cuestión de la época trágica de la Argentina, donde se violaron los derechos humanos occidentales de la manera brutal. Tampoco está saldada. Es decir, hay gente que habla todavía de los derechos de los genocidas. Entonces, si dentro de nuestra propia cultura hegemónica, para decirlo de alguna manera, tenemos disidencias tan fuertes, ¿cómo hacemos para crear un denominador común con la cultura, no sé, musulmana, que tiene una cosmovisión del mundo diferente? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quedan fuera del juego de los derechos humanos? Bueno, Boaventura hace planteos muy interesantes ahí. Sí, en términos geopolíticos, ¿no? Sí. No, hace planteos interesantes porque juega, ¿sabes desde dónde? Desde la discusión interna dentro de, así como nosotros tenemos una discusión interna, no cabe duda que dentro de la cosmovisión musulmana también habrá fundamentalistas religiosos y habrá quien pretende que esa sea una cuestión religiosa y que desde lo laico las mujeres tengan los derechos que tengan que tener. Está esa discusión planteada. Entonces esos son los aliados interculturales, digamos, en el diálogo. Estos son los... Podemos construir, esta idea de construcción es central, podemos construir un diálogo intercultural dentro de la propia cultura occidental
y con las otras culturas. Y si no hacemos eso, el discurso de los derechos humanos no es más que un discurso. No es más ¿Sabés que escuchándote yo pienso en el momento en que estabas? ¿Tengo que prender la luz? ¿O me ves? Bueno, si hay una luz cerca, te permito. eh, Mejora. sí, mejora, mejora. Te decía que escuchándote, pensaba en qué importante son estas reflexiones en el campo de nuestra profesión como docentes universitarios, ¿no? Me gustaría que si puedas relatar cómo fue la creación de ese espacio curricular de Cátedra de Derechos Humanos en Abogacía, desde cuándo y cómo se desarrolla, bajo qué características y demás, ¿no? Bueno, me encanta hablar de la cátedra, que nosotros le llamamos con Lucas Crisafulli Seminario de Derechos Humanos, un poco con esta idea de cosa permanente, con esta idea de seminario de discusión y demás. Mira, en la Facultad de Derecho está la currícula obligatoria y la currícula optativa. Créase o no, en la Facultad de Derecho, los derechos humanos no están dentro de la currícula obligatoria, ¿no? Esta es una vieja demanda que, como todas las demandas, llevarán años de persistencia. Entonces, dentro de los ámbitos opcionales, que esto significa crédito para los alumnos, que además deben tener para completar su carrera, los profesores, en general no necesariamente titulares, pero sí bajo el ala de alguna cátedra, crean materias opcionales. Y hace 3 años, este va a ser el tercero, iniciamos, es más, Lucas Crisafulli es miembro de la cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho, la vieja cátedra de Marco del Pom, que también es opcional. O sea, nuestra Facultad de Derecho responde al conservadurismo más brutal, esto no es ninguna novedad para nadie, y en ese sentido, cátedras como de Derechos Humanos, como de Criminología, como de litigación, que es enseñarle a los alumnos cómo litigar en un juicio, son materias opcionales, ¿no? Que está bien que existan y demás, pero podés elegir eso, o podés elegir, no sé, cómo que te enseñen a leer un fallo, digo, o derechos humanos. Esto está en la opción de los estudiantes. Pero, por suerte, ha crecido enormemente y además la hemos abierto a la cátedra, a la comunidad, o sea, no solamente para los estudiantes de abogacía. Y, por ejemplo, ahora, con esta cuestión virtual, te cuento que tenemos tantos estudiantes de abogacía como gente fue de fuera de la facultad que participa de la cátedra. Me encanta. Lo que enriquece esto, me encanta, porque entonces deja de ser una asignatura, una materia del modo tradicional que le entendemos los universitarios, a pasar a ser un espacio donde se discuten estas cosas. Y bueno, y con invitados, o sea, la primera parte, que es una parte general, que la abarca Lucas y yo, y la segunda parte del programa, donde tocamos temas puntuales, donde vos también has estado el año pasado, invitadísima, ¿no? Y tuvimos una clase preciosa, y tenemos temas como feminismo y derechos humanos, como pueblos indígenas y derechos humanos, como, bueno, cárceles y derechos humanos, acceso a la justicia y derechos humanos, o sea, todo de neoliberalismo y derechos humanos, es decir, una serie de temas que tocan y afectan lo que nosotros entendemos como derechos humanos y llevada adelante por profesores especialistas. Y te digo más, Miriam, este asunto de la pandemia nos hizo parar un proyecto precioso que pensábamos para el 2020, que era hacer una convocatoria de las cátedras de derechos humanos de la UNC. ¡Qué bonito! Dijimos de la UNC y después dijimos, ¿por qué no del país?
pero claro. Claro, y era con el objetivo de ver qué hacemos, qué enseñamos, qué metodología Bien, usamos, qué temas estamos teniendo, qué tipo de problemas tenemos, compartir esto con los profesores que estamos metidos en estos temas y bueno, claro que lo vamos a hacer. Claro que bueno, lo vamos a hacer. Y no, ok. mira, en una de esas es más fácil hacerlo virtualmente que presencialmente, ¿no? Bueno, creo que el COVID o la COVID creo que se dice, ¿no? No, Sí, creo que, bueno, vamos a sacar el hola. Creo que COVID también ha puesto, digamos, en evidencia la capacidad que al menos nosotros como docentes e investigadores en la Universidad Nacional de Córdoba tenemos para poder plantear y desarrollar diferentes espacios curriculares que eh, antes lo teníamos en un contacto de cuerpo a cuerpo, ¿no? Así que bueno, Patricia, yo te agradezco enormemente la visita a la Cátedra Abierta de Derechos Humanos y decirte que bueno, que pronto nos vamos a reunir, seguramente cuando tengan ustedes la posibilidad de que nos juntemos con otros espacios curriculares para debatir, bueno, allí estaremos nuevamente juntos construyendo agenda, ¿no? y además creo que era, no sé, creo que era el viejo Sartre que decía, la realidad es muy acotada, ¿no? Vamos más allá, construyamos más allá. ¿Sí? Sí, es realidad, sí, así es. Bueno, un gran abrazo y muchas gracias, ¿eh? Chao, hasta luego. Chao.